Yo creo que somos campeones mundiales del eufemismo. Eufemismo, palabra que todos conocemos muy bien porque somos campeones mundiales del eufemismo, pero por las dudas, eufemismo quiere decir palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra palabra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Eufemismo es decir con palabras edulcoradas lo bravo y terrible que tenemos para decir, pero sin decirlo en ese tono. Vamos a ir pasando por distintos eufemismos en esta edición de En el Barro, pero ahora bancame un cachito. Bueno, un poco de semántica, pero el perfilamiento que nosotros proponemos no es sin quita, con los pagos de intereses, mientras esto es importante, mientras se debate, ya sea en el Congreso para la ley local o en los ámbitos internacionales para la deuda bajo jurisdicción extranjera, con las cláusulas de acción colectiva, los pagos de la deuda siguen vigentes, o sea, no se interrumpen, ¿sí? Así que es una extensión, una negociación voluntaria de extensión de plazos en el caso de la deuda de mediano y largo plazo, estoy hablando. Ahora se trata de reperfilar. Andamos reperfilando la deuda externa porque a nadie se le ocurra pensar que no la estamos pagando, a nadie se le ocurra pensar que entramos en un default. Lo que nosotros o nuestro gobierno llama reperfilar, la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que es la que mide el riesgo país, viste, también tan de moda, calificó como default selectivo. Yo en redes sociales prefería hablar de defaultito, porque esto no es el default del Adolfo Rodríguez Sá en el Congreso de la Nación en 2002 diciendo hemos decidido no pagar la deuda externa, etcétera, etcétera, etcétera. No, esto es reprogramar el vencimiento de los títulos públicos que muchos acreedores, muchas personas, muchas empresas decidieron prestarle esa plata a la República Argentina, al Estado argentino, y a cambio el Estado argentino les dio un título, una letra, una LELIQ, una LEVAC, una LELELE, que tiene un vencimiento para retribuir y devolver con un interés bastante conveniente ese dinero. Pero no, nosotros no estamos defaulteando, nosotros somos honorables, cumplimos con nuestros compromisos, estamos reperfilando. A veces hacíamos megacanjes, a veces hacíamos reestructuraciones, a veces hacíamos replanteos. No, ahora yo reperfilo, tú reperfilas, él reperfila, pero la cuestión concreta es que la Argentina, una vez más, está en crisis, está con dificultades para pagar las deudas que asumió, y está en esa situación en medio de una campaña electoral, donde el eufemismo es rey. Vamos al siguiente. El presidente me dio así la instrucción de cuidar esas reservas, sobre todo para los más vulnerables, y eso significa cuidarlas para el tipo de cambio, porque si se sube el tipo de cambio se traslada a la inflación y por lo tanto hay más pobreza, y que estuvieran privilegiadas aquellas que respaldan los depósitos, los ahorros de los argentinos en los bancos. Entonces, con esos dos objetivos innegociables, tomamos las decisiones de extender los plazos de vencimiento de deuda de corto plazo la semana pasada, y vamos a discutir en el Congreso esta semana un proyecto de ley para la de mediano plazo, cosa de despejar el horizonte también de los próximos 4 años, o tener la facultad de hacerlo por lo menos, y las medidas de control de capitales que dispusimos y comunicamos en el día de ayer, que lo que hace es justamente preservar esas reservas, poniendo límites a la eventual dolarización. Readecuación cambiaria. No se te ocurra hablar de cepo, porque el cepo, tal como lo había concebido el kirchnerismo, fue uno de los caballitos de batalla contra los que peleó Mauricio Macri en la campaña del año 2015. Pero la restricción en el acceso al mercado de cambios
Se llame cepo, se llame restricción, se llame readecuación, se llame como se llame, es lo mismo. El tema no es embellecer las cosas poniéndoles palabras más blanditas. El tema es qué son las cosas. Técnicamente, el cepo de Macri no es el cepo de Kicillof, primero porque Macri no es Kicillof, es un cepito, es un pre-cepo. Hay una restricción de compra de dólares para la cual hay que pedir permiso a la AFIP si vas a comprar más de $10.000 y hay distintas imposiciones a quienes deben liquidar los dólares provenientes de las exportaciones y a los movimientos que los bancos hacen con las grandes masas de dinero. El gobierno tomó la decisión de ir a este cepito un domingo a la tarde, donde jugaban Boca y River, y estirar el horario de los bancos hasta las 17 horas, nutriendo a esos mismos bancos de un chorro de dólares para que quien quisiera ir a sacar sus depósitos lo hiciera, como para demostrar que el cepo no es tan cepo y que el cepito no vino para que hagamos sapito con nuestros ahorros o con nuestros dineros. $10.000 en un tiempo corto compra muy poca gente. El tema es la certeza, la credibilidad. Eso es lo que está buscando el gobierno, recuperar la credibilidad perdida después de tantas palabras utilizadas en promesas falsas o en eufemismos vanos. Vamos al otro. Hacemos un llamado al gobierno para que implemente de forma inmediata un programa de emergencia alimentaria y sanitaria. Que este drama no se convierta en tragedia. Hoy estamos frente a una emergencia que se puede convertir en catástrofe, emergencia alimentaria, emergencia educativa, emergencia en adicciones. Es demasiado tremendista en la Argentina hablar de hambre. Para que haya hambre en un país productor de alimentos como la Argentina, tiene que ocurrir una hecatombe de proporciones inmanejables, absolutamente inmanejables. Entonces, después de la devaluación, de la gran devaluación del 12 de agosto, el gobierno trató de aplacar sus efectos inflacionarios distribuyendo un montón de dinero, pero como lo que se distribuye se supone que no va a alcanzar para compensar esas cifras de inflación provocadas por la devaluación, la oposición, pero la oposición en todos sus aspectos, a ver, estamos hablando de la Iglesia Católica y de la izquierda trotskista, estamos hablando del moderado Lavagna y del radicalizado Grabois, todos salieron a pedir una emergencia alimentaria. Eufemismo que tapa lo que quiere decir hambre. Pero como no se puede decir hambre, no solo porque es tremendista, porque no hay técnicamente una hambruna en la Argentina, una ola de hambre en la Argentina, se usa el término emergencia alimentaria, que significaría el desembolso por parte del Estado de más o menos 10.000 millones de pesos más a lo que ya se desembolsó, para que vayan a parar a los comedores populares, a los comedores escolares y al aumento, la readecuación o el incremento de las asignaciones sociales. ¿Importa en serio si hay hambre en la Argentina o si lo que se necesita es una emergencia alimentaria? Siempre pongamos todo en el asterisco de que estamos en campaña electoral y las tintas se sobrecargan en la campaña electoral. No hay hambre. Está bien, técnicamente no hay hambre, está bien. Ahora, comer hay que comer. Y si no sabemos lo que nos va a costar comer mañana o pasado mañana, y quién sabe la semana que viene, y si ya se vienen haciendo malabares para poder comer hoy, la necesidad de comer al mismo nivel de hoy, insatisfecha mañana y tal vez mucho más insatisfecha más adelante, genere el fantasma del hambre, la presunción del hambre, la alarma del hambre,
una alucinación posible que nos puede llegar a pasar. Entonces, ese hambre que no es hambre, hoy es angustia, hoy es desesperación, hoy es desesperanza. Lo que está entre el hambre y la emergencia alimentaria, entre el hambre y las ganas de comer, es el futuro, porque la mitad de los jóvenes y de los niños en la República Argentina están debajo de la línea de pobreza. Y esa sensación de que guarda, ojo, que se viene el hambre, ataca a esa población juvenil, infantil y también a los viejos, obviamente. Pero si los jóvenes y los niños tienen miedo de hambre, ¿de qué futuro hablamos cuando hablamos de futuro? Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta al narcotráfico, para que vuelva la tranquilidad a los barrios y a las familias. Ya hicimos más de 120.000 operativos y tiramos abajo más de 120 búnkers. Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más. Entonces, mini default, mini cepo, mini hambre y protesta social en las calles en medio de la campaña electoral para octubre. Los movimientos sociales fueron solución. Hoy son tal vez parte del problema. ¿Por qué? Porque la creación de los movimientos sociales después de la crisis del 2001 significó la organización de toda esa gente que de modo disperso y explosivo había ganado las calles para organizarlas en reclamos y sacarlas de las calles. Los movimientos sociales, los movimientos piqueteros quedaron ahí, fueron muy importantes para contener la protesta social, para contener la posibilidad de que se volviera a incendiar todo. Este mismo año, el año pasado, el exministro Nicolás Dujovne había dicho que, miren ustedes, que la destreza que tiene este gobierno, que con medidas parecidas, similares a las que estamos tomando, en otros tiempos el país explotaba. En otros tiempos el país explotaba porque los expulsados, porque los echados del sistema no tenían representación y eran de ese modo mucho más fáciles de estimular a una lucha desperdigada, una lucha desorganizada, una lucha sin ningún tipo de sincronía. Pero los movimientos sociales se afirmaron y empezaron a ser interlocutores, y hoy son interlocutores ineludibles con la política, con el Estado. Son patrones de la vereda, son una especie de aristocracia de los pobres. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que combatir a los movimientos sociales? No, para nada. Quien quiera hacer lo que lo haga, no es mi punto de vista, absolutamente nada que ver con eso. Lo que estoy queriendo decir es que en una situación donde la pobreza en gran escala ha venido para quedarse en la Argentina, porque un 5% de pobres es un problema social, serio, pero un 35% de pobres es un problema social, político, económico, cultural, es un problema de una dimensión tal que el problema no son solo los pobres ni quienes representan a esos pobres. Pero los que representan a esos pobres aspiran a convertirse en parte de la clase dirigente argentina y entran en el juego del toma y daca y de la negociación. Entonces, acá no se trata de pros y contras, no se trata de quién tiene la razón, quién es el bueno y quién es el malo. Acá era chiste que no iba a haber cepo en la Argentina, era chiste que no estábamos en riesgo de entrar en un default, era chiste o era una engaña pichanga que pobreza cero,
¿te acordás? Nada de eso pasó en 4 años, pero todavía seguimos aspirando a la reelección. El tema es ver las cosas y llamarlas por su nombre, no con eufemismos. Podrán sacar a esta dirigencia de los movimientos sociales, podrán cambiarla por otra. El problema es que si no se avanza en serio con un plan productivo que saque a la gente de la pobreza con trabajo y con cultura del trabajo, vendrán otros, esas aristocracias de los pobres irán cambiando, o vendrán palos y otras maneras de contener la protesta social. Ni de un lado ha habido fuego, ni del otro ha habido palos, estamos en una situación pacífica, estamos como parte buena del asunto, cambiando, terminando una gestión para que venga otra y venga por los votos y venga por la opinión popular en las urnas y se intercambien las bandas y mantantiru lirulá y todo eso que está muy bien a 36 años de democracia. Algunas lecciones parece que hemos aprendido, pero el tema de la pobreza no es un tema del macrismo, el peronismo, quien sea. El tema de la pobreza es un tema de la Argentina que viene. Y si no se le pone cascabel a ese gato, la pobreza va a derivar en cosas aún peores, y sobre todo peores por desconocidas. Esperen que me suena el teléfono. Sí. Ah, Juan Grabois. ¿Qué tal? Sí, te había llamado yo para pedirte una entrevista. Ah, no, bueno, pero hace 3, 4 semanas que te estamos llamando. Ajá. Que hablemos con... ¿Y ella quién es? Ah, tu secretaria. Bueno, hablamos con tu secretaria. Gracias, gracias, Juan. Los líderes piqueteros tienen secretaria. ¿Qué va a hacer?